Hola, buenos días. Hoy en matemáticas vamos a aprender sobre el teorema del cateto y vamos a aplicarlo a un problema de la vida real. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la nota que os he puesto aquí, que la altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo divide este triángulo en dos triángulos más pequeños que son semejantes al original. Y aquí os he puesto un dibujito para ejemplificar esto. Si yo tengo mi triángulo inicial, el triángulo negro, al trazar esta altura sobre la hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa, recordad que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, que es el que está justo opuesto al triángulo, al ángulo recto. Si yo trazo esta altura, los dos triángulos en los que queda dividido, que os lo he coloreado, uno de amarillo y otro de morado, estos dos triángulos son semejantes entre sí y semejantes también al triángulo negro inicial, ¿vale? Si separamos estos triángulos, el triángulo amarillo lo he puesto aquí en pequeño, ¿vale? Los vértices son, el ángulo recto está en P, como lo veo aquí. En el vértice P está el ángulo recto. Este ángulo que parece más agudo estaría en B. Y el otro que sigue siendo agudo pero un poco más grande estaría en A, ¿vale? Este lado entre A y B, el lado entre A y B es el cateto 1. El lado entre B y P es la altura, el lado entre B y P, y el lado entre A y P sería esto que he llamado P1, ¿vale? El segmento de la hipotenusa en el que queda dividido, la hipotenusa sería todo esto, que ha dividido en este trozo al que he llamado P1 y a este trozo el que he llamado P2. De la misma manera, este triángulo morado, B, ángulo recto en P y ángulo más pequeño en C, lo he trasladado aquí. Ángulo recto en P, el más pequeño en C y el otro en B, ¿vale? Y de la misma manera he trasladado los lados entre B y P sería A, de la misma manera saco este C2 y de la misma manera saco este P sub 2. Y el triángulo negro que aquí veis no es más que este triángulo simplemente girado, ¿vale? El ángulo B, perdón, frente a la hipotenusa, cateto 1 es el que va hasta A, cateto 2 es el que va hasta C, ¿vale? ¿Por qué? Os preguntaréis a lo mejor, ¿por qué ha puesto P1 y P2? Porque a esta P1 y P2 se le llama las proyecciones de los catetos 1 y 2. Entonces, para relacionar el cateto 1 con la proyección 1 y el cateto 2 con la proyección 2, para facilitaros el trabajo, os he puesto esta notación en vez de otra notación como M y N que se utiliza a veces también, ¿vale? Y podéis ver que si este es el cateto 1, la proyección, es decir, la sombra que haría sobre la hipotenusa de este cateto 1 sería justo hasta aquí, este trocito de aquí, ¿vale? Pues esa sombra es a lo que le llamo proyección, a este trozo de aquí. Y la sombra que haría el cateto 2 sería la proyección del cateto 2, es este trozo de aquí, ¿vale? Pensarlo así. La proyección es como la sombra que hace el cateto. Bien, pues tengo estos tres triángulos. Si sé que son semejantes, puedo utilizar el teorema de Tales y me dice que la razón, la división entre dos lados correspondientes de dos figuras semejantes se mantiene. Por lo tanto, si yo cojo, en el primer caso que aquí veis, he cogido la hipotenusa del amarillo dividido por la hipotenusa del negro, es decir, C1 partido por H, es lo mismo que este lado corto, P1 dividido entre este lado corto, C1, ¿vale? Si lo vemos, hipotenusa entre hipotenusa es igual que cateto corto entre cateto corto, ¿vale? Me queda esta expresión de aquí y despejando, como son dos fracciones equivalentes, puedo multiplicar en cruz. C1 por C1 es C1 al cuadrado y H por P1, pues H por P1, ¿vale? Tengo aquí que el cateto al cuadrado, el cateto 1 al cuadrado en este caso, es igual a la hipotenusa por la proyección 1. ¿Sí? Entendemos de dónde ha salido esta fórmula. Y procediendo de igual forma, pero con el morado y el negro, puedo poner que la hipotenusa partida de esta hipotenusa, es decir, C2 partido de H, es igual que el cateto largo entre el cateto largo. Es decir, P2 es el cateto largo del morado, C2, como veis aquí abajo,
es el cateto largo del negro. Entonces, lo mismo, multiplico en cruz y me sale de nuevo que el cateto al cuadrado es h por la proyección. Es decir, el cateto 2 es h por la proyección 2. Cateto 2 al cuadrado es h por la proyección 2 al cuadrado. ¿Veis que se mantiene, no? Y a lo mejor os preguntáis, ¿por qué aquí ha escogido el cateto corto y aquí ha escogido el cateto largo? Pues bien, lo que estoy intentando es evitar coger el lado que tiene la A, porque si pongo la A, lo que estaría haciendo es añadirle más letras a esta ecuación. Mientras que si cojo hipotenusa y P1 aquí, para coger el lado corto, y aquí el lado corto veo que este C1 aparece dos veces, entonces es más corto, y lo estoy utilizando, aparte de reducir letras, para deducir estas dos reglas de aquí, que veo que se parecen mucho, que es un cateto al cuadrado es la hipotenusa por su proyección, y el otro al cuadrado es la hipotenusa por su propia proyección. Pues eso que acabamos de demostrar es lo que viene a decir el teorema del cateto. Os lo he puesto aquí. El teorema del cateto enuncia o establece que el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Es decir, lo que acabamos de ver, que el cuadrado de un cateto, es igual al producto multiplicar la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Y veis que aquí nos es súper útil haber utilizado esta notación para ver que el C1, el cateto 1, tiene por proyección P1. ¿Vale? Si aquí hubiera usado M y N, como os comenté al principio, a lo mejor nos costaba un poco más identificarlo, pero así veo que este cateto al cuadrado es igual a multiplicar este trocito de aquí por la hipotenusa entera. Y lo mismo con el cateto 2. Este trozo de aquí, si lo elevo al cuadrado, es igual a coger este trocito hasta la A, bueno, hasta la P, ¿vale? Entre P y C, este trozo, la proyección, y multiplicarla por la hipotenusa entera. Vale, vamos a ver cómo podemos aplicar esto a un ejemplo de la vida real. Aquí tengo un problema. Me dice, 3 amigos viven en ciudades diferentes y quieren reunirse en la casa de otra amiga. Y quieren calcular qué distancia va a recorrer cada uno, ¿vale? Entonces aquí tenemos la situación. 3 personas, Dori, Desiree y Luis, quieren reunirse en la casa de Susana. Y quieren decidir cuánto se tiene que desplazar cada uno. En primer lugar, deberíamos comprobar que esto es un triángulo rectángulo, pero eso es evidente si os acordáis del teorema de Pitágoras. Os dejo por aquí el vídeo enlazado en el que se explica qué es una terna pitagórica y este es uno de los ejemplos. 5, 12 y 13 es un ejemplo de terna pitagórica, por lo tanto sé que este triángulo es rectángulo. Bien, pues en el siguiente esquema, aquí lo que os he puesto es lo que yo quiero calcular. Voy a tapar la fórmula, ¿vale? Esto me lo he puesto aquí para que no se me olvide que voy a utilizar el teorema del cateto, que me dice que cateto al cuadrado es hipotenusa por su proyección. Vale, pero la voy a tapar. Lo que me piden calcular es cuánto va a recorrer Desiree, cuánto va a recorrer Dori, cuánto va a recorrer Luis para llegar hasta lo de Susana. Sí, empiezo con el de Desiree, por ejemplo, porque en la X lo tengo aquí. Veo que lo que me preguntan es una proyección, veo que conozco uno de los catetos y veo que conozco la hipotenusa. Por lo tanto, solo tengo que despejar en mi fórmula. El cateto es 12, la hipotenusa es 13 y la proyección es la X, lo que no conozco. Por lo tanto, sustituyendo, me queda esta ecuación de aquí. El 13 que está multiplicando lo paso dividiendo. Ya solo tengo que hacer esta cuenta. 12 por 12, 144. Lo divido por 13 y redondeando a una cifra decimal me da 11,1 kilómetros. ¿Vale? Pues ya tengo calculada una distancia y de la misma manera se haría la distancia que tiene que recorrer Luis. La distancia aplicando el teorema del cateto, ¿vale? Que os lo he puesto aquí. Sería, en este caso, este triángulo. Tengo que el cateto es 5, la hipotenusa es 13, por lo tanto, cateto al cuadrado, 5 al cuadrado, es 13 la hipotenusa por la proyección, que es la z, la que estoy intentando calcular. Despejando igual que antes, el 13 pasa dividiendo, 25 entre 13, 1,9 kilómetros. Bien, y ahora me queda calcular la distancia que recorre Dori, pero
veo que si intento utilizar el teorema del cateto, cateto, hipotenusa, proyección, en ninguna de los datos que tengo o de los datos que involucrarían esta fórmula viene esta distancia, que sería la altura. Entonces tengo dos opciones: o bien lo hago por semejanza de triángulo, o bien simplemente me fijo en que, por ejemplo, este de aquí es un triángulo rectángulo y por lo tanto puedo aplicar el teorema de Pitágoras, o este de aquí también es un triángulo rectángulo y también puedo aplicar Pitágoras. ¿Por qué puedo aplicar Pitágoras? Porque conozco dos de los lados. Acordaros que eso era una de las condiciones. Conozco este que es 5 porque me lo dan, y conozco este que es 1,9 porque lo acabo de calcular, y por lo tanto puedo calcular esta y. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, 1,9 que acabo de calcular, más el otro al cuadrado. No me paro, ¿vale? Tenéis el vídeo en el canal, podéis ir consultaroslo, lo voy a poner por aquí enlazado. Pero básicamente, resolviendo rápido, el 1,9 al cuadrado lo paso restando, hago estas cuentas y cuando quito el cuadrado para meter la raíz, me sale la positiva y la negativa. Como lo que estoy calculando es la distancia que recorre una persona para ir de su casa a otro lugar, la negativa no tiene sentido, la descarto y me sale que me quedo únicamente con la respuesta positiva, 4,6 kilómetros también. Por lo tanto, he utilizado dos teoremas diferentes porque para uno podía utilizar el teorema del cateto, pero para otros no. Ahí está la importancia de que tengamos diferentes herramientas para abordar un problema y saber que a veces podemos utilizar una y a veces podemos utilizar otras. No encasillaros en este es del teorema del cateto y solo puedo utilizar eso, ¿vale? Y sobre todo lo que siempre os digo en los problemas, aseguraos de que si me dice que la pregunta es calcula qué distancia va a recorrer cada uno, yo no dejo x y z, sino que digo, Desiree va a recorrer 11,1 kilómetros, Luis va a recorrer 1,9 kilómetros y Dori va a recorrer 4,6 kilómetros. Espero que lo hayáis entendido súper bien. Suscribiros, que no se os olvide, preguntarme las dudas que tengáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.